Un saludo muy especial a todas las personas que se unen en la exégesis y en la reflexión que nos presenta la liturgia este domingo 33 del tiempo ordinario. Leeremos el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, llamado también capítulo escatológico, el capítulo que se encuentra inmediatamente antes de la pasión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la liturgia nos propone los versos 24 al 32, sería conveniente leer todo el capítulo y aquí vamos a tener también la reflexión sobre otros versos que hacen parte de este capítulo. Cuando se llega a este capítulo 13, pues nosotros encontramos un lenguaje diferente, un poco oscuro, misterioso. No es el mismo lenguaje que veníamos leyendo del Evangelio de Marcos. El pasaje de este domingo está tomado de este capítulo. Aquí escuchamos a Jesús hablar de guerras, terremotos, calamidades, pestes. Y en este tiempo de pandemia y de situaciones, pues este es un capítulo que podría llegar a verse como catastrófico y que anuncia dolor y muerte. Estamos saliendo de esta pandemia y muchas de estas cosas las vemos como de una manera equivocada. La interpretación que hacemos de inmediato es que Jesús está haciendo una predicción futurista de lo que va a pasar y llevamos a convertirnos de alguna manera en profetas de calamidades, de desgracias. No, digamos de una vez que Jesús no está hablando del fin del mundo, que por el contrario está dándonos una buena noticia. Recordemos que el Evangelio es buena noticia y aunque este capítulo es difícil de comprender, y este lenguaje es oscuro, es buena noticia. Está por nacer un mundo nuevo y para evitar esta interpretación equivocada que aún circula hoy y que está muy en el corazón de muchas personas que pretenden a partir de estas palabras sembrar miedo y terror en el corazón de las personas, es necesario evitar esta interpretación y es necesario acoger el mensaje de una manera diferente, como un mensaje de gozo, de esperanza. Es necesario poder dar una mirada al contexto histórico en el cual el evangelista Marcos escribe y en donde ha compuesto este capítulo. Este evangelio, el evangelio de Marcos, ha sido escrito en el año 68 y este capítulo 13, algunos años después, seguramente. La situación de la comunidad de Roma es que es una comunidad que todavía está traumatizada por la persecución de Nerón y que ha terminado hasta ahora de acabar. Esta persecución de Nerón duró del 64 al 68 y en ella muchos hermanos les han quitado la vida, los han matado de forma cruel. Hay un historiador que es Tácito, él nos cuenta páginas completas de mártires que son el gran testimonio de la iglesia perseguida hasta la sangre y hasta la muerte. Entre ellos también están las dos columnas de la iglesia primitiva, Pedro y Pablo, que perdieron su vida en estas persecuciones. Pero la herida más dolorosa ha sido la de la división que se ha creado al interior de la comunidad durante la persecución. Dice Tácito que ha habido cristianos que han denunciado a sus hermanos y han renegado de su fe. En este tiempo de caos absoluto, a la muerte de Nerón, le han seguido algunos meses en los cuales el imperio ha estado a punto de caer. Guerras violentas, tanto externas como internas, guerras civiles, que han llevado al poder a otros 3 emperadores rápidamente y que han caído, que han salido del poder, y luego Vespasiano asume todo el poder.
Tácito nos refiere que había en el imperio una confusión enorme. Circulaban voces contrastantes, fantasiosas sobre el fin de Nerón. Incluso algunos decían que todavía estaba vivo y que reaparecería nuevamente. Después, años de pestes, calamidades, carestías, y sobre todo en el año 70, la ciudad de Jerusalén fue destruida y fue derrumbado el templo. Es en ese momento dramático que los cristianos de Roma se sienten desesperados, desconcertados y se preguntan, ¿a dónde está yendo el mundo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos acabando con todo. ¿Cómo se concilian estos sucesos aterradores con la esperanza de que el Evangelio ha suscitado en todos nosotros? ¿Dónde está el mundo nuevo que debía existir? ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué se fue? Han transcurrido cerca de 40 años después de la Pascua y vemos que en el mundo continuarán sucediendo violencias, competiciones. ¿Qué sentido entonces tiene todo esto? ¿Para qué suceden estas cosas? Hay un misterio que envuelve estos eventos y nadie sabe interpretarlos, nadie puede revelar el sentido que puedan tener en nuestra vida. Cuando hay estos tiempos caóticos, se engendra un peligro y lo experimentamos también nosotros. Aparecen siempre fanáticos y charlatanes, hombres y mujeres que, basados en un falso profetismo, comienzan a crear un zozobra, miedo, temor, a valerse de estas realidades para decir que esto se va a acabar, a sembrar terror y muerte en el corazón. Previsiones catastróficas sobre el futuro. También hay gente ingenua que prefiere escuchar a estos charlatanes que leer la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es buena noticia, es una buena nueva. Estos fanáticos charlatanes prometen a sus seguidores que se podrán salvar si dan crédito a lo que ellos dicen. Inclusive compran o venden más bien la salvación. Piden dinero. Entonces la gente cree. Se deja manipular en su mente y en su conciencia. Entonces ven que están sucediendo estas situaciones complicadas y difíciles y dan crédito a lo que estas personas dicen. Con tal de salvarse, no importa si hay que comprar esta esperanza de salvación. Aquí está la razón por la cual Marcos inicia esta página insistiéndonos en una recomendación urgente de Jesús. Pongan atención, porque pueden caer en el engaño y de leer de manera incorrecta los eventos de la historia y entonces tomar decisiones equivocadas. Miremos unos versos que están anteriores. Esto sería en el capítulo 13, versos del 5 al 8. Escuchando estas palabras misteriosas de Jesús, tal vez nosotros, como muchos, podríamos ser inducidos a que Él alude al fin del mundo. Pero podríamos pensar, Jesús ha dicho algo diferente, algo nuevo. Aquí podríamos hacer un ejercicio, pensar en qué año no ha habido guerras, en qué año no ha habido muertes, en qué año no han sucedido catástrofes. Todos los años, si miramos el año pasado también, y hace 5 años también, y hace 10 también, y hace 100, y hace 1000, y en la época de Jesús también, y seguramente el año próximo también. Habrá muchas situaciones dolorosas que experimentemos como seres humanos. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo distinto? No hay nada nuevo. Jesús no estaba anunciando catástrofes extraordinarias. Su objetivo no era hacer previsiones sobre el futuro, sino enseñarnos a leer el presente con una mirada de Dios, a comprender qué sentido tiene aquello que sucede, a hacer una interpretación justa
porque si se interpretan los eventos de forma equivocada, se toman decisiones equivocadas. Preguntémonos, ¿cómo podría entrar en el designio de Dios ciertos dramas en los que estamos envueltos? ¿Será que Dios quisiera esto, estos sufrimientos o estos dolores? Quisiéramos que alguno quitara el velo de misterio que tiene consigo el mal y el dolor. También hoy, de frente a las guerras, a la injusticia, a las violencias que sufren los inocentes, muchos concluyen: estamos perdidos, no hay nada que hacer. Esto cada vez está peor. Los hombres se dejarán llevar siempre de sus pasiones. Cada vez contaminamos y dañamos más nuestro universo. Cada vez nos importan menos los demás que los que sufren. Pasamos de largo frente al dolor y al sufrimiento de ellos. Y nos lleva entonces a esta lectura triste, amarga, dolorosa, negativa de la realidad. Esta lectura es errada y es una lectura de quien va perdiendo la fe y la esperanza. Y se concluye de alguna manera: el reino de Dios era un bello sueño que tenía en la cabeza Jesús, pero no se realizará nunca. Es una lectura incorrecta. La consecuencia catastrófica es la resignación, la pérdida de la esperanza. Entonces resignémonos, hagamos lo que podamos hacer y dejemos que la vida continúe destruyéndose. Jesús nos invita a leer de forma diferente nuestra historia y lo hace con una frase que puede ser sobreentendida. Dice: este será el inicio de los dolores. ¿De qué dolor está hablando? ¿Más dolores? ¿Más sufrimiento? No, inician los dolores del parto. Este es el signo del nuevo nacimiento, de una nueva vida, de un mundo nuevo. Nunca signos de muerte, siempre signos de vida. Jesús ya ha utilizado esta estupenda imagen durante la última cena. Nos la cuenta Juan, cuando de frente a la tristeza del discípulo le dice: la mujer cuando va a dar a luz está triste porque sabe que ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño no se acuerda más de su aflicción, porque la gloria y el gozo de que ha traído un hijo al mundo embriaga todo su ser, toda su existencia. Así como Jesús nos invita a leer estos eventos dramáticos, la historia es la historia de siempre. Es así como Jesús nos pide que veamos estas realidades. En medio de estos signos de dolor, de sufrimiento, Jesús continúa abriéndonos la mente para entender que este es un nuevo nacimiento y esta interpretación auténtica de aquello que acontece, y lo hace empleando un lenguaje que no es el nuestro, es el lenguaje apocalíptico. Aquí tendríamos que hablar de un problema de lenguaje. La palabra Apocalipsis, como está también el último libro de la Sagrada Escritura, es una palabra griega que es un adjetivo, apokaliptein, que significa quitar el velo, de velar. El nombre anterior de este último libro, inclusive de la Biblia, era revelación. Y es diferente cuando a mí me dicen: vamos a ver una película que se llama El Apocalipsis. Yo me imagino una serie de catástrofes, de muerte, de dolor, de sufrimiento. O cuando me dicen: vamos a ver una película que se llama Revelación. Entonces aquí ya hay un primer problema, que es de lenguaje. No es lo mismo la forma que yo entiendo Apocalipsis y como entiendo Revelación. Sin embargo, es lo mismo. Vamos a hablar entonces es de la revelación, no tanto del Apocalipsis, como acostumbramos a imaginarlo. Significa revelar, develar, quitar el velo.
quitar el velo que nos impide reconocer qué es lo que sucede, de dar una interpretación justa. Leamos cómo el Señor utiliza estas imágenes apocalípticas. Versos 24 y 25. Después de aquella tribulación, ¿cuál tribulación? La de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y de su templo. Allí Jesús ya la había previsto. Israel había refutado su propuesta del mundo y de un hombre nuevo, y había seguido por el camino que llevaba el pueblo, diferente del camino de Jesús. Y este camino decretaba su propia ruina. Estando sobre el monte de los olivos, contemplando aquella ciudad destinada a la destrucción, Jesús llora por ella. ¿Qué cosa sucedería después de esta catástrofe? Para Israel era el fin de todas las esperanzas suscitadas por las promesas de los profetas. Se convertirían todos en desilusión. Sería el fin de todo. Y debemos entonces resignarnos. Jesús dice no. Después de esta tragedia se asistirá al germinar de algo maravilloso, de algo positivo. ¿Qué cosa? Nos lo dice con imágenes apocalípticas. La primera, el sol se oscurecerá. No se trata del sol, del astro. Todos los pueblos del antiguo Medio Oriente consideraban divinidades a los astros del firmamento y sostenían que de ellos dependían todos los eventos del mundo, porque podían favorecer la vida, la vegetación o también provocar desastres y calamidades. Y por esto ofrecían a estas divinidades del cielo presentes, ofrendas, sacrificios, oraciones. El sol en todo el antiguo Medio Oriente era adorado como el dios sol. Una segunda imagen apocalíptica, la luna no dará más su luz ni su esplendor. También la diosa luna, que era la diosa de la vegetación y de las cosechas. Y la imagen de los astros del cielo que comenzarán a caer. Ellos representan a todas las divinidades, dioses y diosas del amor y de la guerra. Estas imágenes Jesús no las ha inventado. Se encuentran en el profeta Isaías, en el capítulo 13 y en el capítulo 34, que dice: las estrellas del cielo y la constelación de Orión no dará más su luz. El sol se oscurecerá y la luna no difundirá más su luz. Todos los ejércitos del cielo se disolverán. Aquí están las imágenes apocalípticas retomadas por Jesús. ¿Qué significa este oscurecerse de las divinidades del cielo? ¿Qué quiere decir Jesús? Con la destrucción de Jerusalén comenzará un mundo completamente nuevo. Con el inicio de la predicación del Evangelio, estas divinidades que habían seducido a la humanidad y que justificaban la esclavitud, la corrupción moral, la opresión del pueblo, la crueldad, todos estos astros han terminado, perderán su esplendor. Donde llega la luz del Evangelio, todo el resto se oscurece. Estas estrellas eran todos los dominadores del faraón, el emperador, los reyes, el emperador mesopotámico, todos que se consideraban como los astros del cielo. Dice Jesús, todos estos astros ahora caen. En Isaías 14 hay un lamento sobre Nabucodonosor. Dice el profeta: ¿cómo has caído del cielo, tú estrella de la mañana, hijo de la aurora? Mira cómo has quedado reducido. Has terminado en el Sheol. El rey de Tiro es presentado por el profeta Ezequiel. Y él dice: tú que querías subir al cielo y ser igual al Altísimo, tú no eres un Dios, tú eres un hombre. En la antigüedad los reyes, los faraones, los emperadores eran las estrellas a las que todos debían contemplar y admirar y rendir pleitesía e invocar. Dice Jesús, todas estas estrellas no deben estar más en el cielo, no son divinidades. Así, dice Jesús, cada régimen, cada opresión del hombre, cada poder basado en el dominio debe desaparecer.
Este es el anuncio de gozo que Jesús está dando. Entonces, el mensaje de Jesús no es para nada catastrófico, todo lo contrario, es otro, es el anuncio de una sacudida que hará quebrarse a todos los reinos de este mundo, los reinos de la injusticia, del engaño, de la hipocresía, estos poderes que nosotros pensamos que no acabarán nunca. Dice Jesús, no, caerán del cielo. No son ellos quienes deben guiar la historia. Podemos enumerar algunas de estas estrellas que caerán del cielo. Por ejemplo, el Dios vengador, la imagen de un Dios vengador. Es una estrella falsa, es una falsa divinidad, es un ídolo. Un Dios vengador y justiciero, creado por la maldad de los hombres. Cuando vemos eclipsarse esta imagen de Dios, que ya ha hecho mucho mal, haciendo tantos hijos que buscan asemejársele, como cuando lo vemos caer, entonces debemos alegrarnos. Otro ejemplo podría ser cuando vemos falsas estrellas del cielo que suceden, que engañan a tantas personas con sus grandes promesas, hombres que endiosamos, artistas o gente poderosa o personas con mucho dinero que prometen y que seducen, que muchos dicen quisiera ser como ellos, promesas de éxito, estrellas que brillan en el cielo de una vanidad. Cuando se revele su fragilidad e inconsistencia, cuando caigan, entonces debemos alegrarnos porque serán ídolos menos adorados, ídolos que deshumanizan cuando quieres asemejarte a ellos. Y es en este punto donde Jesús introduce una nueva imagen apocalíptica. Leamos entonces los versos 26 y 27 de este capítulo 13. Para comprender la imagen apocalíptica del Hijo del Hombre, debemos acercarnos al profeta Daniel. En el capítulo 7, allí presenta la sucesión de 4 imperios con la imagen de bestias feroces. La primera es el león, representada por el imperio babilonio, aquel que con Nabucodonosor ha destruido la ciudad de Jerusalén. Ha durado hasta cuando ha tenido la fuerza de ser superior a otros pueblos. Pero a un cierto punto el león ha sido vencido por un oso. Este es el imperio de los Medas. Y después también los Medas han sido apabullados por un leopardo que representa el imperio de los persas. El leopardo veloz que ha extendido por todo el mundo antiguo y que ha llegado hasta Grecia inclusive. Al final hay una cuarta bestia que no está identificada con un nombre. Dice que es implacable, insaciable, hasta el punto de no poder ser descrita. No encuentra ni siquiera con quién parangonarlo para poder decir qué animal es. Esta cuarta bestia es Alejandro Magno. Y después de él, los Seleucidas, que han gobernado Siria y Palestina. Ninguno de estos imperios han sido humanos. A un imperio lo ha sucedido otro, que era peor de deshumano, más feroz que el precedente. Después de estos cuatro imperios bestiales, promete Daniel, no surgirá un quinto imperio bestial, sino que Dios entregará el reino no a una bestia más fuerte, sino a una persona con un corazón humano, y su dominio será eterno, no pasará, su reino nunca será destruido. ¿Quién sería este hijo de hombre que aparecería y que ha sido anunciado por el profeta Daniel? Jesús muchas veces se presenta en el Evangelio como este hijo de hombre. Es Él quien ha dado inicio en el mundo después del reino de las bestias, y ha llegado Él que se presenta como el hombre auténtico, el hombre resucitado según Dios. Y aquí está el gran mensaje de esperanza que Jesús quiere infundir en estas imágenes apocalípticas que nos dice,
No se dejen asustar por los dramas de la historia, porque todos los poderes deshumanos están destinados a caer. Después dice que este Hijo del Hombre mandará a los ángeles a reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, del extremo del cielo hasta el extremo de la tierra. Y nosotros pensamos que tal vez mandará ángeles para despertar a los muertos y llevarlos al juicio universal. No, aquí está hablando de otra imagen. A veces podemos confundirla con la imagen aquella del juicio final en el capítulo 25 de Mateo. El sentido de la imagen de los ángeles que reúnen a los elegidos de los cuatro vientos no es una imagen de juicio. El mensaje es una respuesta consoladora que Marcos está ofreciendo a su comunidad, a aquellos cristianos que están tentados de perder la fe y las fuerzas. Marcos recuerda la promesa de Jesús. El Hijo del Hombre no permitirá que sus discípulos sean dispersados a los cuatro vientos. La persecución que en los días del Evangelio de Marcos había suscitado tanto escozor, hasta el punto que todavía se sentía fuerte, todavía había mucho miedo, mucho temor en el corazón de los cristianos. El drama había dispersado la comunidad. Y dice Marcos, trayendo la promesa de Jesús, serán enviados los ángeles para reunirlos de los cuatro vientos, signo de los cuatro puntos cardinales. Debemos identificar estos ángeles que el Hijo del Hombre enviará al término, ya que es importante entenderlo. El término ángel no designa necesariamente un ser espiritual, ojalá con alas y con otros atributos, con los cuales a veces los imaginamos. Ángel en la Sagrada Escritura indica cada mediador de la salvación, cada mediador de la ternura de Dios. Y está aplicado en la Sagrada Escritura a todo aquel que se hace instrumento en las manos del Señor en favor del hombre. Y aquí entonces se habla de una dispersión que ha sucedido y que de los cuatro vientos deben ser reunidos estos que están dispersos. Y son los ángeles enviados por el Señor que realizan esta misión. ¿Cuáles son los vientos que dispersan hoy a los elegidos que deben ser de nuevo reunidos? Pues pensemos un poco en lo que acontece en nuestras comunidades, vientos de secularismo, vientos de permisivismo, de una concepción pagana de la sexualidad, vientos de pérdida de valores, de referencia, indiferentismo religioso, una mentalidad hedonista también para la cual la ley es el bien y el justo, hacer lo que a mí me guste, hacer lo que yo quiera. Estos son vientos que han agitado nuestra comunidad, nuestra iglesia, y que han llevado a muchos hermanos al abandono de la fe. Estos vientos nos han encontrado frágiles en nuestros fundamentos y en nuestra fe. Es una fe que no está fundada en la palabra de Dios, sino en creencias o devociones o cosas superfluas. Y entonces no ha podido hacer frente a los vientos del mundo. Y entonces muchos ahora están dispersos. Los ángeles son aquellos hermanos que han sabido mantenerse fieles a Cristo y al Evangelio, y ahora se empeñan toda su vida para reunir a los hermanos que han abandonado la comunidad cristiana. Y termina Jesús con una breve parábola para infundir en todos nosotros esta virtud de la esperanza. Estamos en el capítulo 13 y vamos a leer los versos 28 al 32. La higuera es el último de los árboles en dar sus hojas. Cuando éstas comienzan a salir, el campesino siente que se acerca el verano, que se acerca la primavera, y se alegra porque se acerca la cosecha. Aprendan del campesino, dice Jesús. Él nos habla hoy
Muchas de las conversaciones de los cristianos están cargadas de un gran pesimismo. A veces decimos: ¿qué impacto tiene hoy en nuestra sociedad el evangelio que anunciamos? Ya no le importa a nadie, ya no le importa a la gente. Hay otras preocupaciones. Los valores de referencia son otros, pero no son los evangélicos. Los valores de referencia el día de hoy son el éxito, el dinero, el placer. Y quien no se adecua al pensamiento dominante, quien no se deja llevar por la multitud, entonces es burlado, es arrinconado, es rechazado. Quien no acepta o quien no se deja llevar por las nuevas modas, por las nuevas formas de pensar, entonces es hecho a un lado. Por ejemplo, dentro del mundo laico muchos piensan que como iglesia estamos llamados a desaparecer en esta sociedad. Es una sociedad que está volviendo a ser pagana. Muchos cristianos entonces se dejan guiar por estas tendencias, por esta forma de pensar, por estos roles de los que no ven signo de esperanza en un futuro. Muchos piensan que no hay nada para sus hijos, que no hay nada para sus familias, que esto está cada vez peor, que el mundo y el universo lo estamos destruyendo y que pues no hay cómo salir adelante. ¿Qué dice Jesús? Abran los ojos, porque son signos evidentes de que el mundo nuevo, al cual yo he dado inicio, se está desenvolviendo y avanza en medio de tantos contrastes y dificultades. Sepan acoger estos signos de una nueva primavera que se acerca. Hay que decir que hoy quien opta por ser cristiano lo quiere hacer de una manera más consciente, que hoy el Espíritu Santo sopla en muchos ambientes y hay muchos hombres y mujeres tratando de crear un mundo nuevo, un mundo diferente, inclusive no cristianos, hombres y mujeres que se dejan llevar por el don del Espíritu Santo, movimientos ecológicos, organizaciones en pro de los más necesitados, de los más discriminados, organizaciones que buscan la defensa de la dignidad de los más vulnerables, de la mujer, de los más sencillos, de los más pequeños. El Espíritu de Dios sigue presente, el Espíritu de Jesús sigue suscitando a hombres y mujeres, y a nosotros nos toca saber de qué lado estamos. Es decir, nos dejamos llevar por los vientos de la desgracia, de la desilusión, de la tristeza, o somos capaces de entender que hay una buena nueva, hay un evangelio en nuestro corazón que ha entrado en nuestros oídos y que ha entrado en nuestro corazón y que nos llama a ser ángeles, instrumentos de Dios para llevar fe, para llevar esperanza al corazón de tantos hombres y mujeres. Allí está entonces la invitación del Evangelio el día de hoy. No podemos dejarnos apabullar por las situaciones. No podemos perder la fe y la esperanza los que creemos en el Señor. Estamos llamados a mantenernos firmes en la fe. En medio de tantas situaciones desoladoras, nosotros tenemos aún una palabra que decir, tenemos algo por hacer, tenemos algo que suscitar en el corazón de los otros. Que el Señor nos permita entender estos tiempos como oportunidades de nacer de nuevo, de empezar de nuevo, de llevar su mensaje y su palabra a tantos corazones que se han dejado llevar por la tristeza, la desolación y la desesperanza. Que seamos capaces, nosotros que hemos asumido el rol de ser los ángeles del Señor, los mensajeros del Señor, de llevar un mensaje de fe y de esperanza a todos aquellos que necesitan. Un feliz domingo para todos.